estar con todos ustedes. Amo, a mi esposo y yo amamos la República Dominicana, es nuestra segunda casa y estamos agradecidos por todos. Wow, he estado mirando y he estado leyendo más de fondo lo que es los exploradores del rey. Yo siempre veía en República Dominicana, bueno, que estaban bien activos con los niños y con los adolescentes, con los jóvenes, con la juventud, líderes entregados, líderes de visión. Así que les felicito a todos y les bendigo. Les doy gracias a Dios por sus vidas y por lo que están haciendo, porque han tomado el reto en este tiempo tan peligroso de hacer algo en el reino de Dios por la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Así que bendigo a todos los líderes regionales de la República Dominicana y a todos los exploradores del rey en donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, porque es una labor ardua y de eso quiero hablarles en este día. El tema que el Señor me dio inmediatamente que me invitaron para traer con ustedes es visión de gigantes. Y inmediatamente no hubo un titubeo, era como que me mandaron el texto y ahí fue el tema, rápido. Así que yo sé que Dios va a hablar a mí me ha ministrado muchísimo esta pequeña porción que voy a compartir con ustedes en este día. Y voy a empezar diciéndoles que en mayo del año pasado estaba leyendo el libro de Gary Wilkerson, el hijo de David Wilkerson, que se llama La cruz y el puñal y el hombre que creyó. Esta es una biografía que Gary hizo de su padre. Para los que ustedes no saben, nosotros estamos aquí en Puerto Rico trabajando con Teen Challenge, desafío juvenil o reto a la juventud, que se conoce mayormente en Latinoamérica. Nuestro fundador se llama David Wilkerson, el que inició La cruz y el puñal o Corre, Nicky, corre. Entonces, él dijo lo siguiente en su libro. David Wilkerson y su hijo Gary estaban en Nairobi, Kenia. Habían ido allí por una petición de David Wilkerson con una delegación de pastores. En un momento dado, David le hizo una señal a su hijo Gary para que se apartaran del grupo y fueran a un terreno baldío. David se quedó mirando el terreno y le preguntó a su hijo, ¿qué ves aquí, Gary? Gary miró a su alrededor y las siguientes palabras son una pequeña versión de lo que sus ojos físicos veían. Él dijo lo siguiente: estábamos frente a una larga fila de letrinas. Era un valle lleno de maleza. El lodo cubría nuestros zapatos. Estábamos en medio de las condiciones más deplorables de la tierra, sumidos en la más grande miseria, donde cada paso que dábamos era como una imagen del infierno en la tierra. La respuesta mental de Gary fue lo que veían sus ojos, pero dentro de sí, él realmente sabía lo que su padre le estaba preguntando. Sin embargo, Gary estaba viendo físicamente y lo que tenía delante de sus ojos nublaba la visión que Dios tenía para ese pequeño barrio olvidado por el mundo y rechazado de la sociedad. Gary dice, no era la primera vez que mi padre lo hacía. Donde el mundo veía vacío, desesperanza y dolor, el visionario David Wilkerson veía algo más. David llevó a su hijo por ese terreno baldío, lleno de fango y de maleza, olores putefactos y calor, y le enseñó paso a paso lo que David, su padre, podía ver. David le dijo a su hijo, veo una escuela, veo aulas, veo iglesias, veo cuartos, casas para líderes, casas para pastores, veo futuro y esperanza, veo la mano de Dios.
Cuando leí esto, me impresionó y tocó mi corazón mucho, pero no pensé nada más al respecto. Unos días después, yo estaba guiando de camino a la oficina y en una esquina había un joven que a simple vista se veía que era un drogadicto. De repente escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿qué ves? De momento no tenía sentido la pregunta y no entendí lo que el Señor me estaba preguntando. Pero en la siguiente esquina vi a otro joven con las mismas condiciones y el Espíritu Santo me volvió a preguntar, ¿qué ves? Cuando llegué a la oficina, cogí un lápiz y un papel mientras el Espíritu Santo me seguía haciendo la misma pregunta. Cuando ves a un adicto en una esquina, ¿qué es lo que tú ves? Vamos a retomar lo que el Señor me dio más adelante y vamos a comenzar lo que el Señor me dio para ti en este día. Te voy a hablar de 4 personajes bíblicos que tuvieron una visión para que puedas descubrir en qué nivel de visionario tú estás. Me gusta que el lema de los exploradores del rey es unidos por la visión. Es muy importante que todos estemos unidos a la visión y al plan y al propósito de Dios para cada ministerio, para cada región y para cada iglesia designada o asignada. Quisiera poder tener el tiempo para hablarte con mucho más detalle de todo esto, pero voy a ir parafraseando los versículos bíblicos y te voy a dar cada uno de ellos para que tú después los leas y le preguntes al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere decirte en cada una de ellas. Te voy a hablar primeramente de lo que es una visión limitada. El rey Joás, en Segunda de Reyes 13, 14 al 20, fue a visitar a Elías. Elías le pidió algo que parecía una locura, porque el rey estaba teniendo un gran problema y fue a pedir consejo. Elías, ya casi en su cama de muerte, le dijo, coge tu espada y golpea el piso. Él lo golpeó 3 veces y paró. Y Elías le dijo, si hubieses golpeado 5 o más veces, no nada más que hubieses tenido la victoria, sino hubieses podido vencer a todos tus enemigos. Nada le dijo a Joás que parara. Él paró por él mismo, porque para él no tenía sentido en medio de una crisis que él estuviera golpeando el piso. No tuvo la visión del profeta, pues su visión era limitada. No era una visión de fe, sino era visión de vista. El segundo, te voy a hablar de una visión de mantenimiento y esto es Gedeón. Está en Jueces capítulo 6. De ahí en adelante tú puedes leer toda la historia si tú quieres. Es muy, muy importante que puedan leer esto y puedan absorber toda la riqueza de lo que Dios tiene para nosotros como líderes, para nuestros niños y nuestros jóvenes en este tiempo. Gedeón estaba en una situación realmente difícil. Ellos estaban pasando por una persecución realmente fuerte. Los madianitas les robaban toda la comida. Y entonces lo que Gedeón tenía que hacer, que él sembraba y escondía la comida para poder alimentar a su familia, porque lo que ellos estaban pasando era realmente a consecuencia de sus propias acciones y pecado. Pero el Señor quería darles más y él nunca le preguntó al Señor, sino que simplemente tenía una visión para resolver inmediatamente, pero no podía ver más allá porque él estaba incómodo con Dios. Incluso a Gedeón, a pesar de que fue visionario, su visión fue corta y tan solo visionaba para subsistir y él no veía más allá. Incluso cuando Dios le dijo qué hacer, él pidió confirmaciones una y otra vez porque la situación era tan dolorosa que no podía ver más allá del momento. La 3 es visión que nace por causa del llamado.
y esto es Jeremías, y lo vamos a ver en Jeremías capítulo 1. Dios le hizo un llamado a Jeremías. Si lees el capítulo 1 del libro de Jeremías, te darás cuenta de la conversación que hubo entre Dios y Jeremías. Jeremías no quería aceptar la voluntad de Dios, poniendo todas las excusas posibles, y Dios le estaba haciendo un llamado porque necesitaba a alguien como Jeremías para hablar al pueblo de Dios. Jeremías se veía de una manera, pero Dios veía más allá de sus imposibilidades. Sin embargo, fue hasta que Jeremías aceptó lo que Dios tenía para él, que entonces el Señor le preguntó en Jeremías 1:11, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías pudo ver hasta que él aceptó el llamado, el reto y el propósito de Dios para su vida y para el pueblo de Dios. Inmediatamente los ojos espirituales de Jeremías fueron abiertos. Él pudo ver con claridad la visión que Dios puso delante de él. Y por eso es que esto se llama una visión que nace por causa del llamado. A veces te van a poner en situaciones a resolver asuntos que nunca has podido o has sabido o has resuelto antes, pero Dios te va a dar visión en ese momento cuando hayas aceptado el reto de lo que Dios tiene para ese momento específico. Visión. ¿Por qué es importante tener visión cuando se trabaja con los niños, con los jóvenes y con los adolescentes? Porque ellos son los que escribirán las historias del mañana. Pero lo que ellos vivan y escriban en el mañana realmente depende de lo que nosotros hagamos hoy. Nuestra generación va a escribir de lo que nos vieron hacer a nosotros. Mucho se dice de la generación de este tiempo, pero cada vez que decimos algo malo de ellos, por ejemplo, los milenios son esto, son unos vagos, lo único que hacen es estar pegado al teléfono y esto, aquello. Cada vez que decimos cosas como estas, realmente nos estamos criticando a nosotros mismos, pues ellos son el resultado de nuestras propias decisiones. Ellos aprendieron de nuestros errores y muchos de ellos por falta de visión y por falta de no haber recibido la visión, repitieron los mismos errores que nosotros. Vamos a hablar de lo que es visión de gigantes. Ninguna de las visiones que hemos visto y leído es mala. Todos tuvimos o pasamos por alguna de ellas, si no es que por todas. Yo sé cuando estuve en el punto de Gedeón. Yo sé cuando estuve en el punto de Jeremías. Yo sé cuando estuve en el punto donde nada tenía sentido y no quería caminar en fe. A veces el dolor, los problemas de la vida, la crisis y las persecuciones te amarrarán a una visión de mantenimiento y no de crecimiento como lo hizo Gedeón. Si caminas por vista y no por fe, serás como el rey Joás. Te enfocarás en los números y en las estadísticas, la lógica y la situación que te rodea y no en el poder de Dios. No podrás crecer en la visión completa que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad, para tu nación y para las naciones de la tierra. Dios tiene más y quiere usarte a ti como líder donde tú estás para impartir vida a esos niños que en este tiempo están como una esponja recibiendo de todo lo que Dios tiene para ellos. Si tienes problemas con el llamado de Dios, con el llamado que Dios te ha hecho y constantemente estás refunfuñando, todos conocemos a un líder así, que todo el tiempo, en vez de traer, quita. Hay que orar para que mejor reciba el llamado de Dios. O mira, quizá está en el lugar correcto, porque también eso, ¿verdad? Nosotros como líderes sabemos que es una realidad. Pero si nosotros caminamos así, seremos niños inmaduros, visionarios
con visión de niños inmaduros en el Evangelio. Y Dios quiere que nuestra visión crezca. Los ojos de Jeremías fueron abiertos cuando él aceptó el reto del llamado de Dios. Si él no lo hubiera aceptado, Dios no le hubiese podido preguntar qué ves. Y si le hubiese preguntado, no hubiese podido entender, no hubiese podido ver lo que él vio. Si quieres trabajar con la niñez, o tú que estás trabajando con la niñez, con los adolescentes, con la juventud, que tú los estás arrancando de las manos del enemigo, pero debes tener visión de gigantes. No será suficiente con mantenerlos alejados del mundo. A veces vivimos nada más para eso. Y yo por mucho tiempo pensé así, viví con mantenerlos alejados del mundo es suficiente, pero no es así. No es suficiente con reglas y con normas. No será suficiente con hablarles del infierno y de las consecuencias del pecado y de la desobediencia. No será suficiente con que ellos escuchen tu historia y mi testimonio, porque ellos deberán forjar lo de ellos mismos. Dios tiene una historia única para cada uno de ellos, un propósito específico para sus vidas. Nuestra niñez, la juventud, los adolescentes necesitan más. Ellos necesitan una visión propia de lo que Dios tiene para ellos. Y nosotros somos responsables, como lo hizo Elí con Samuel, de poder enseñarle el camino a la presencia del Señor para que Dios mismo le dé a él. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios le habló a ese niño. Pudo haberlo hecho con Elí, pero lo hizo con Samuel. El enemigo nos los está arrancando y nos los quiere arrancar de la mano. Y parece que se nos van con tanta facilidad, quizá porque no los estamos empoderando con la visión de lo que Dios tiene para ellos. Simplemente los estamos alejando, los estamos manteniendo, tratando de amarrarlos, y Dios no quiere que hagamos eso. Por eso es que yo amo y oro por ministerios como este de Exploradores del Rey, que tienen visión para este tiempo, para la juventud, para la niñez, para formarlos en el caminar cristiano, para formarlos ante las crisis de la vida. Tienen mentores que trabajan mano a ellos. Wow, y eso es tan y tan importante. Pero fíjate que a veces la frustración que ellos están teniendo en este tiempo es que ven la necesidad, lo que está sucediendo allá afuera, y no pueden hacer nada al respecto, porque no saben cómo hacerlo, porque muchas veces no están siendo empoderados. Fíjate de que a través de las redes sociales el mundo se ha hecho muy pequeño para ellos. Y el lema de los jóvenes en este tiempo es: quiero cambiar al mundo. No sé si tú lo has escuchado, pero todos quieren hacer un cambio. Todos entienden que hay algo en ellos más allá de ellos mismos, pero no saben cómo manejarlo porque tienen más información de la que pueden manejar. Las redes sociales nos ha dado eso, nos ha dado mucho más información de la que nosotros, yo misma como adulto, a veces tengo que apagarlo todo y retirarme y dejar todo atrás porque es demasiada información en mi cabeza. Imagínate los jóvenes. Ellos saben que quieren hacer algo. Yo cuando era niña, y yo sé que tú te recuerdas cuando tú eras niño, que veías tanta situación, yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer? En mi misma casa yo quería hacer algo y no sabía cómo, porque yo no tenía lo que estos niños tienen a su alrededor, un grupo como los Exploradores del Rey. Entonces, vamos a hablar de visión de gigantes y vamos a hablar de Josué y Caleb. Voy a parafrasear esto un poco porque, pues, ¿verdad? Para que podamos entender el concepto. José y Caleb fueron criados en las faldas de Moisés.
Moisés no le esconde a Josué ni lo malo ni lo bueno. Se lo lleva a la presencia de Dios, pero también lo tuvo a su lado cuando hubo correcciones, cuando hubo mano fuerte, cuando la mano de Dios se manifestó. José siempre estuvo allí. Por eso, cuando los enviaron como espías a Josué y a Caleb y a otros 10, de los 10, nada más 2 vinieron con buenas noticias, que fueron José y Caleb. Fíjate que Josué y Caleb no negaron que había gigantes, no negaron que ellos eran como saltamontes al lado de ellos, no negaron que las murallas de sus enemigos eran inalcanzables, pero su visión no estaba basada en quién era el enemigo, sino en quién era Dios, el Dios en el que ellos habían confiado. El tema de los niños es de qué manera voy a impactar, de qué manera voy a hacer algo, de qué manera voy a hacer algo por mi país, de qué manera voy a hacer algo por mi comunidad. Moisés impartió vida en Josué y Caleb. Dios dijo de Caleb lo siguiente: pero a mi siervo Caleb, porque había en él un espíritu diferente y me ha seguido plenamente, lo introduciré en la tierra. Fíjate que Caleb tenía un espíritu diferente, diferente a todos los demás que lo rodeaban. Y de Josué, el Señor dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu de Dios, y pon tu mano sobre él, porque Moisés lo entrenó en todas las facetas de la vida. Josué y Caleb posiblemente eran los más jóvenes, lo más seguro que eran los más jóvenes de los 12 espías que ellos salieron. Y la voz de los 12 espías fue la que convenció al pueblo completo. ¿Por qué? Porque estos eran jóvenes que a ojos de ellos eran inmaduros. Debemos de tener cuidado cuando nuestros jóvenes vengan con una visión o con un mensaje de Dios. A veces el conocimiento nos nubla de lo que Dios está haciendo a través de nuestros niños. Ahora yo te voy a hacer la misma pregunta que el Espíritu Santo me hizo a mí. Cuando ves a un niño adolescente o a un joven, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué ves cuando ves a un niño necesitado? ¿Qué ves cuando ves a un niño maltratado? ¿Qué ves cuando ves a un adolescente problemático? ¿Qué ves cuando ves a un huérfano en las calles? Cuando ves a un niño, a un adolescente rebelde, aún dentro de la iglesia. Es muy fácil trabajar con los buenos, ¿verdad que sí? Es muy fácil trabajar con los educados, es muy fácil trabajar con los que vienen ya instruidos de su casa, que ahí tú, no hay que hacer mucho con eso. Eso es, tú le dices, ponte ahí, ahí se pone. Tú le dices, brinca acá y acá brinca. Pero ¿qué con aquellos que tienen ese espíritu independiente? ¿Qué ves? ¿Qué ves tú como líder, explorador del rey? ¿Qué ves? Joel 2:28 dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Empodera a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes para este tiempo. Este tiempo es un tiempo peligroso. Empodéralos para este tiempo. Enséñales de lo que ellos son capaces de hacer en Cristo. Imparte visión de gigantes sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo me preguntó qué veía, tomé un lápiz y papel y escribí lo siguiente: veo hombres transformados por el poder de Jesucristo. Veo hombres íntegros, correctos, elocuentes, hombres sabios, que se hacen mentores, hombres que se hacen senderos de luz para otros.
Veo hombres negociantes que caminan con el rostro en alto sin nada de que los avergüence o que los detenga, porque ahora caminan en la luz de Cristo. Veo hombres de Dios en todas las esferas sociales que aman a Dios y lo representan con dignidad e integridad. Veo familias totalmente restauradas, familias que ya no viven en el sosiego y en la desesperación. Veo a las personas que nuevamente se sienten seguras y protegidas, amadas y respetadas por los demás. Veo hijos e hijas, niños que se le han devuelto su sonrisa, niños que ya no se irán a la cama con la incertidumbre de no ver a su padre o a su madre. Veo el altar familiar que es nuevamente establecido en los hogares y en muchos de estos un altar restaurado. Veo niños que ya no serán oprimidos y creados por el sistema porque papá ha vuelto nuevamente a la casa. Veo a esa niña que ya no será abusada por hombres sin piedad, impíos y malhechores que saben que esa niña está sola y que no tiene a su padre. Veo una comunidad sorprendida por lo que el poder de Dios puede hacer a través de un drogadicto que es restaurado. Veo una ciudad que mejora en su economía porque su enfoque ya no está en enmendar y reparar, sino en ayudar a aquellos que están perdidos. Veo un gobierno que mira nuevamente a Dios a través del testimonio de ese que está parado en la esquina. ¿Qué veo? Veo a la madre que tiene un hijo adicto, pero que ahora tiene esperanza porque vio a un restaurado de Teen Challenge que cambió su vida. Hay tantas cosas que yo escribí ese día que necesitaríamos 3 programas para yo poderte compartir todo eso, porque Dios realmente abrió mi corazón para lo que para enseñarme lo que Él quería que yo viera en ese joven y aún en los que están en nuestro programa. Yo sé que los exploradores del Rey tienen una visión poderosa y clara de lo que quieren lograr con la misión que Dios les ha dado en este tiempo. Teen Challenge también lo tiene. Sin embargo, tuve una revelación personal de lo que Dios ve en nuestros jóvenes. Solo entonces pude ver más allá de sus fracasos, de su dolor y de su problema. Solo entonces pude ver más allá de sus limitaciones y de su dolor. Y es lo mismo contigo. Necesitas esa revelación de Dios, no nada más como grupo, no nada más como parte de una organización. Si tienes esa carga, si tienes esa pasión por la juventud, por los niños, por los adolescentes, yo te animo a que busques a Dios para que Él te enseñe qué es lo que Él ve en ellos. De qué manera Él los puede usar, no nada más en un futuro, sino en el hoy, porque Joel lo dice, que nuestros niños y nuestros jóvenes, Joel lo dice, tú eres el visionario, ya con esto termino, tú eres el visionario para esta generación. Tú eres el Moisés que levanta a los Josué y a los Caleb de este tiempo. Tú que me estás escuchando, eres el Moisés que levanta, que empodera, que forma, que va a dar formación a los Moisés y a los Caleb, hombres jóvenes que tendrán un espíritu diferente y que tendrán el espíritu de Dios sobre ellos. Tú eres el Samuel que ungirá a los David de este tiempo. Tú eres el Elías que imparte doble porción sobre los Eliseo. Tú eres el Pablo que levanta a los Timoteo de esta generación para que no se intimiden con el sistema de este tiempo. Tú eres el Jesús que prepara al pequeño ejército que impactará al mundo. Tú eres, tú que me estás escuchando, tú lo eres. Jesús mismo lo dijo, por cuanto lo hiciste a mí, a uno de estos, tú lo hiciste. Te invito a que busques a Dios y le pidas al Espíritu Santo que te abra los ojos para que puedas ver lo que Él tiene para la juventud, para la niñez, para los exploradores del reino, para ti como persona.
Que cada uno escriba lo que Dios le dé a cada uno individualmente y después se junten y cada uno comparta qué fue lo que Dios te dio, porque eso es visión de Dios. Cuando yo vi ese joven en esa esquina, yo veía más nada. Yo pude identificar inmediatamente que era un drogadicto. A mí nadie me tuvo que decir, yo lo vi que era un drogadicto. Pero cuando el Espíritu Santo me preguntó, ¿qué ves? Tenemos que ver más allá de las limitaciones. El enemigo nos los arranca de las manos con tanta facilidad. No puede ser así. Y no podemos vivir nada más para mantenerlos hasta que cumplan 18 años. No, tenemos que ver más allá. Tenemos que orar y declarar palabras sobre ellos y que ellos puedan ver y percibir a primera mano el poder maravilloso de Dios y de su presencia. ¿Qué ves, explorador del Rey? ¿Qué ves? ¿Qué ves, región norte y cada una de las regiones? No nada más en República Dominicana, sino en las naciones. ¿Qué ves? ¿Qué ves en esos niños? Que a veces llegan al programa, que a veces llegan a las actividades y llegan con una mente perturbada de tantos problemas en su casa. ¿Qué ves? ¿Nada más ves pena? ¿O nada más no puedes vivir nada más para darles un buen momento y después tener que ir a su casa a seguir enfrentando lo mismo? ¿Qué ves? Tú eres un visionario. Si tú estás trabajando con niños y tienes esa carga, es porque Dios, es el corazón de Dios por la niñez para este tiempo. Fíjate, con 2 minutos y ya, ¿verdad? Los predicadores siempre decimos, ya voy a terminar. Lo que pasa es que tú sabes, 20 minutos a mí como que, bueno, me estrecharon, ahora sí. Fíjate de que yo nunca, mira, yo he trabajado con drogadictos, me metí a todas las cuevas de la región norte de República Dominicana con Yudelki Martínez. Usted ni quiere saber de dónde yo estaba metida, Pastora Francia, si me escucha. Y en los horarios que estábamos metidos buscando a esas muchachas, a esos jóvenes. Eh, eh, hemos he corregido hombres criminales, me les he parado enfrente y los he corregido y nunca me he intimidado. Dios me ha dado como, como ese empoderamiento de caminar en lo que Él me dijo, pero nunca, yo decía, lo que sea menos niños, yo con niños, mira, punto y aparte. Pero desde el comienzo de este año el Señor ha puesto una carga tan grande en mi corazón. Por eso es que me invitaron, yo creo que en el momento correcto. Porque Dios me ha puesto una carga por la niñez. Dios me ha puesto una carga por la niñez. Una carga. El Señor me dijo, el Señor me dijo, tengo que ser cuidadosa con lo que digo. El Señor me dijo, ¿por qué qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿O de qué manera la iglesia? No es que él no sabe, porque él sabe, ¿verdad? Pero ¿por qué me preguntó? ¿Qué estaba haciendo la iglesia por por los orfanatorios? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia por los niños que trabajan que viven debajo de un puente? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No está mal que que los niños que sí tienen un hogar sean expuestos a eso. Y usted sabe cómo los va a empoderar, enseñándoles cómo ayudarlos. Tenemos una gran labor por delante, una gran obra, pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? Que es el Señor quien nos va a ir dirigiendo porque somos visionarios. Nosotros somos visionarios porque Dios nos ha creado así. Usted sabe cuando una persona no le sirve a Dios, que es tan inventiva. Nosotros que trabajamos con jóvenes con problemas de adicción y conducta destructiva, que vienen y nos cuentan unas historias que yo digo, pero ¿de dónde tú sacaste tanta idea? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios se la dio. Lo que pasa que el enemigo la perturbó y la usó
para deshonrar la obra de Dios. Pero nosotros somos visionarios por naturaleza porque Dios nos creó así, porque nos ha dado propósito. ¿Qué ves?